tipo de animales productivos. De acuerdo con la RAE, nos menciona que los rumiantes son mamíferos artiodáctilos. Déjenme pongo un puntero. Que son mamíferos artiodáctilos que se alimentan de vegetales, que carecen de incisivos en en la parte superior, ujú, y que tienen el estómago compuesto por 4 cavidades. A grosso modo, esa sería como una definición muy básica de un rumiante, ¿ok? Aquí estamos muy acostumbrados a pensar en los rumiantes como la vaca, la cabra, el borrego. Sin embargo, hay una gran variedad de animales silvestres que van a entrar dentro de este suborden de rumiantes. Tenemos, por ejemplo, a los ñus, tenemos a los bisontes, la jirafa, pues obviamente los que ya conocemos como un poquito más domésticos, o bueno, que tenemos más contacto porque son domésticos, como es la vaca, la cabra, ¿ok? También entran los ciervos, los borregos, entre otros. Y aunque ustedes tal vez no lo visualicen tanto todavía, es muy común, por ejemplo, que en un zoológico o en algunas reservas se nos contraten para precisamente llevar el manejo de la alimentación de este tipo de animales. Y aunque sí va a haber grandes diferencias, o bueno, va a haber algunas diferencias dentro del suborden de los rumiantes, algunos son más consumidores de concentrados, ya lo verán con más detalle, eso lo vemos mucho en forrajes. Algunos son consumidores de alimentos muy concentrados, a otros les gustan más los pastos y nosotros hay que adecuarnos a ese tipo de alimentación. Sin embargo, el hecho de ser rumiantes, pues nos ayuda a englobar ciertas características y a que podamos tener un manejo de la alimentación, si no idéntico, sí similar, ¿vale? Entonces, aunque ahorita hablemos mucho de la vaca, de la cabra, del borrego, no quiere decir que no encontremos esas características en este otro tipo de rumiantes, ¿vale? Ok, ahora, en el caso, bueno, empezamos, ¿no? Igual desde la boca, como habíamos dicho, carecen de estos dientes incisivos superiores y por lo tanto, para la aprehensión de los alimentos, ¿qué es lo que requieren? Ya habíamos dicho un poco en la clase del inicio del sistema digestivo, pues en el caso de la vaca le encanta envolver estos alimentos con la lengua. Ajá, y que esto le sirva como el órgano prensil más importante, a diferencia de los pequeños rumiantes que tal vez prefieren la prensión entre los incisivos y esta almohadilla o rodete dental superior que está en lugar de los incisivos superiores. Ujú. Por lo tanto, si este rodete o rodete dental superior o almohadilla dental superior se encarga precisamente de esta prensión de los alimentos, pues tiene que ser un tejido bastante fuerte, bastante duro para soportar precisamente, les decía, la laceración a veces de algunos pastos que llegan a ser muy fibrosos y poco suaves, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de un tejido conectivo fibroso y recubierto precisamente por un epitelio altamente queratinizado. ¿Para qué? Para que tenga esta fortaleza y soporte este tipo de alimentos, ¿va? Ah, bueno, lo de la prensión que platicábamos, lo de la lengua en el caso de las vacas, en el caso de los pequeños rumiantes es más por los incisivos más la almohadilla dental y obviamente con movimientos de cabeza como para jalarlo y trozar los pastos, ¿no? Tienen la gran ventaja de que normalmente no agarran como porciones tan enormes de pasto y entonces a la hora que jalan pues desgarran ese poquito, ¿no? Y es como se lo llevan. A diferencia de otros animales que cuando toman demasiado pasto llegan a sacar hasta con todo y raíces y eso sí nos da problemas principalmente cuando tenemos animales en pastoreo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso no tenemos tanto ese problema, ¿ok? Vale. En cuanto a los dientes, no sé por qué se fue este para acá arriba, pero en cuanto a los dientes, se han adaptado bastante al consumo de la comida en particular que ellos tienen, ¿no? O de la cual se alimentan, de una manera tanto anatómica como funcional. Entonces decíamos que consumen pastos, los cuales no son trozos grandes, sí pueden ser muy largos, pero generalmente tienden a ser muy delgados. Entonces, ¿qué pasa si yo los mastico así solamente de manera vertical? Pues realmente no voy a lograr hacerle mucho daño ni trozar demasiado ese tamaño de partícula, hacerlo pequeñito. Ujú. Entonces, ¿cómo es esta masticación que han adaptado los rumiantes? Pues obviamente hacia lateral quedábamos. Y precisamente este movimiento hacia lateral que tienen que hacer para poder como macerar el pasto hace que sus dientes o ha generado cierta adaptación de tal forma que sus dientes tienen un filo. Generalmente es un filo dependiendo del lado, puede ser externo o puede ser interno. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando hacen esto, ese filito sea el último que termina de macerar o
como de desgarrar totalmente ese forraje, que como les digo, si fueran carnívoros y tendieran más a hacer una masticación solamente vertical, pues realmente no le generarían ningún desgarre o daño a ese tamaño de partícula. Ujú. Otra característica que encontramos en los rumiantes es que en el caso de la sínfisis de la mandíbula, que es esta unión que vemos al centro de la parte inferior, eh, llega a ser una osificación, en el caso de la sínfisis tiene una osificación tardía o en algunos casos no llega a ser completa esa osificación. Esto hace, de hecho, si ustedes ven un cráneo de un rumiante, generalmente es relativamente fácil de separar. En algunas ocasiones, más animales adultos, sí vemos la unión hasta la parte de la punta, ya casi a la altura de los incisivos, pero en animales jóvenes es poco común ver totalmente osificado el hueso. Entonces, esto le da la característica de que tenga movimientos, una motilidad mucho más flexible, precisamente por esta masticación como hacia lateral, ujú, como para adaptar y que no quede así totalmente rígida, ¿no? Entonces, como estas dos mitades están en algunas ocasiones separadas, lo que lo une es principalmente la musculatura y algunos ligamentos, y esto es lo que le da cierto grado de flexibilidad. Tampoco es que se vaya a dislocar la mandíbula del rumiante, ¿no? Pero sí tiene cierto grado de flexibilidad para que cuando hace el movimiento lateral de la masticación pueda como tener, veámoslo un poco como los amortiguadores en los carros, ¿no? Que se adapte un poco a la superficie, ¿va? En el caso de la fórmula dentaria, aquí tenemos incisivos 0, porque acuérdense que no tenemos en la parte superior, y 4. Canídeos, no hay canídeos. Acuérdense que aquí también vamos a tener una separación entre los incisivos y los premolares. Ujú. Y eso para nosotros, en cuestiones de manejo, ya lo verán más adelante cuando lleven sus prácticas en mi semestre, son sumamente prácticos, ¿no? Más en animales pequeños, llámese borrego, cabra o algunas veces los becerros, utilizamos mucho el espacio para poder sostener, más cuando vamos a dar algún medicamento vía oral, nos ayuda bastante a mantenerles la boca abierta con nuestra misma mano, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista alimenticio, no modifican, ¿no? Obviamente no se han desarrollado sus canídeos. ¿Por qué? Porque recuerden que los canídeos, los dientes caninos son más para desgarrar y pues ellos no necesitan desgarrar carne porque no son ni omnívoros ni carnívoros. ¿Ok? Entonces, en el caso de los premolares tenemos 3 y 3 y molares 0, 0. ¿Ok? Y eso, perdón, eso era en los jóvenes. En el caso de los adultos ya tenemos molares 3 y 3. ¿Vale? Ok, lo que mencionábamos ahorita, la masticación, ¿no? Que va a ser una masticación siempre hacia lateral. Vean, esta vaca parece que se le está literal dislocando la mandíbula, pero obviamente no. Ujú. Y esto también tiene mucho que ver con el ancho de su mandíbula, ¿no? Es lo que le permite generar precisamente como estos movimientos laterales para que puedan desgarrar ese forraje, ¿ok? Es más como macerar el forraje, como si tuviéramos un molcajete y lo queremos deshacer, pues hacemos como movimientos circulares para que haga esto, ¿no? El molcajete, ¿ok? Ahora, en este caso, en el caso de los rumiantes particularmente, es sumamente importante la masticación. ¿Por qué? Porque precisamente al ser alimentos sumamente fibrosos y que no tienen, o que tienen cierto grado, digamos, de protección. Ajá. Gran parte de los alimentos que ellos consumen tienen celulosas y hemicelulosas, que es lo que constituye, por ejemplo, a los forrajes, en las paredes celulares de los forrajes. Y estas celulosas y hemicelulosas son muy poco digestibles. De hecho, si un monogástrico las consume, si nosotros comemos mucha celulosa y hemicelulosa, lo único que nos va a servir es para aumentar la tasa de pasaje. Ya está ahí, porque de ahí a que nosotros la digiramos, pues realmente no. Tal vez un poquito va a haber una fermentación colónica, bueno, a nivel del intestino grueso, pero va a ser mínima, ¿ok? Entonces, son alimentos de difícil digestión algunos de los que les damos a los rumiantes. Por lo tanto, la masticación juega un rol importantísimo. Se considera que para la digestibilidad depende desde el 55 hasta el 70% de la digestibilidad de ese alimento de ser bien masticado.
Ujú. Entonces, por eso destinan gran parte de su día a la rumia. Ellos van, consumen y después van y se echan y hay que estar remasticando el alimento y volviéndolo a masticar y volviéndolo a masticar y volviéndolo a masticar. ¿Para qué? Para que puedan desintegrarlo lo más posible con la masticación y entonces que ahora sí las bacterias que tienen en el rumen tengan la capacidad de degradarlo por medio de esas enzimas extracelulares que vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Cuánto destinan? Destinan desde 12 hasta 15 horas de su día entero a rumia. Obvio, esto es sumamente variable. En animales que casi no consumen forraje, que consumen principalmente concentrados, este tiempo disminuye bastante. Y en animales que están en pastoreo, pues es en donde vemos hasta esas 15 horas. Y esto también es importante considerarlo porque siempre llegamos ya con los animales, generalmente nos gusta mucho la parte clínica, ¿no? A quien no le gusta la clínica y la parte médica. Ujú. Y nos llaman, ¿no? No, pues mi animal está mal, no, no ha querido comer bien o por X o Y razón, ¿no? Algún cuadro clínico en los animales. eh, es un error que casi siempre llegamos directo sobre los animales y nos perdemos del entorno. Gran parte de nuestro diagnóstico va a estar en el entorno, ajá, pero bueno, ya llegamos sobre el animal, lo empezamos a revisar, no tiene movimientos ruminales. ¿Cuántos tienes que tener? De 2 a 3 cada 2 a 3 minutos y no los tiene. SAS. Tiene un problema digestivo, atonía ruminal. Y entonces, si hay atonía ruminal, puede ser clostridio. Y empezamos a generar todo un esquema de cuáles son las bacterias que pueden estar generando que el animal tenga atonía ruminal, que es cuando no se mueve el rumen, y por lo tanto este cuadro clínico, ¿no? Cuando probablemente es un animal de engorda en donde casi toda su alimentación es a base de concentrados y la poca fibra que la meten en un tamaño de partícula muy pequeñito, ¿para qué? Precisamente para que no gaste ahí demasiada energía. ¿Ok? Y ya lo verán más adelante en alimentos y alimentación, las dietas de animales de engorda, de rumiantes de engorda, generalmente son dietas con muchos concentrados, les llamamos dietas calientes, dietas en donde el animal tiene que estar poco tiempo y salir, porque si no, sí le podemos causar un problema metabólico si las mantenemos durante mucho tiempo, ¿no? Y esas dietas, pues si no hay forraje, si ellos lo que tienen que hacer es masticar y masticar y masticar para hacer la partícula más pequeñita, ¿qué va a pasar si yo ya le estoy dando el alimento en partículas pequeñitas, pequeñitas? Pues ya no necesita masticar y masticar y masticar y masticar. Y entonces son animales en donde vemos bastante deprimida la rumia, ¿no? Yo puedo llegar y con un estetoscopio checar y no encontrar movimientos ruminales y no quiere decir que el animal esté siempre entrando en un cuadro clínico digestivo. Puede ser simplemente que la dieta requiere tanta rumia, ¿no? Entonces, también por eso es importante ver y conocer el por qué es la rumia, para qué llevan a cabo la rumia, para poder entender cuándo se va a presentar, cuándo no se va a presentar y cuando no se presenta es un cuadro clínico, ¿va? Doctora, Sí. y por ejemplo, eso de que como se les da concentrados, pues ya no rumian, no les puede causar algo así, hablando de comportamiento. En cuanto a comportamiento, no tanto. Bueno, de entrada recuerden que estas dietas que damos con una alta cantidad de concentrados y pocos forrajes o poca fibra, generalmente son dietas, les llamamos de finalización. Es cuando el animal ya está a nada de salir del corral o ya le falta muy poco tiempo. Y es que nos podemos dar el lujo, por así llamarlo, de dar este tipo de dietas que van a ser sumamente eficientes en engordarlos. Entonces, por eso tampoco es que lleguen a presentar algunas alteraciones de comportamiento etológico, particularmente, porque es muy poco tiempo, el tiempo que van a estar en este tipo de etapa productiva, ¿vale? En cuanto a los animales que sí tienen este tipo de etapas productivas mucho más largas, de tiempos en donde los tenemos mucho tiempo en el corral, generalmente no tenemos este tipo de dietas. Tenemos dietas en donde sí metemos una gran cantidad de forrajes y que puedan llevar a cabo todos sus procesos fisiológicos de manera normal. ¿Va? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, doctora. Vale, vale, perfecto. Ok, siempre se me va a pasarle. Ahora, como les decía,
estas horas pues van a depender de muchos otros factores, como es el tipo de alimento, el consumo total, si comieron poquito, si comieron mucho, la frecuencia con la que están consumiendo. Por ejemplo, un animal en pastoreo tiene mucho tiempo de rumia, pero no lo concentra, ¿no? Si está a las 24 horas. Lo distribuye bastante bien a lo largo del día y de hecho es bastante interesante cómo se han hecho algunos estudios en donde vemos las horas en las que el animal consume y a veces consumen más en la noche que en el día. Pero si yo sé que tengo un animal de pastoreo diurno y encierro nocturno, ellos finalmente se acostumbran rápidamente, saben que van a estar poco tiempo en la pradera, entonces tienden a consumir gran cantidad de alimento y después la rumia la concentran como el resto de la tarde. Ujú. Entonces, bueno, ahí el animal se adapta dependiendo también la frecuencia de alimentación, la edad del animal, el estado de confort, entre otros factores, ¿va? Ahora, en cuanto a sus hábitos de consumo, aquí también tenemos una gran variedad. Ayer, por ejemplo, con Kenny sí podíamos establecer algunos hábitos de consumo y lo relacionó padrísimo con la forma de los picos. Cuando veamos, mañana vamos a ver alimentación de equinos con Dul y van a ver que sus hábitos de consumo son un poquito más cerrados. Ajá, no tenemos gran variedad como lo vimos ayer con aves o lo vamos a ver ahorita con rumiantes. Aquí sí tenemos también una gran variedad, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una tablita que inicialmente la desarrolló Van Soest, que es fue un investigador que desarrolló mucho la parte de alimentación de rumiantes y después fue obviamente adaptada por algunos otros autores, ¿no? En este caso tenemos la de Hoffman, que ya lo hizo hasta como más gráfico, ¿no? Entonces aquí él establece que tenemos animales que pueden consumir principalmente forrajes groseros, que serían como los pastos más herbáceos, los que se quedan chaparritos, los que están como a nivel del piso. Ujú. Y tenemos los consumidores o selectores de concentrados. En este caso, como era específico de rumiantes, no se referían a concentrados como la pasta de soya, el maíz, el sorgo, que se los damos en un corral, sino nos referimos a selectores de concentrados a los que prefieren las hojas de los árboles, porque tienden generalmente a tener mayor cantidad de nutrientes en un espacio mucho más pequeño. Por ejemplo, un forraje de piso, de herbáceo, le llamamos herbáceo a los que están a nivel o a ras del suelo. Probablemente uno de muy buena calidad de clima templado nos va a aportar hasta 12% de proteína cruda, de muy buena calidad, ¿no? O si nos vamos a una alfalfa, que es una leguminosa, que ya la verán con más detalle, tal vez hasta 18% de proteína cruda. Si nos vamos a las hojas de algunos árboles, como puede ser un guamúchil o un guaje, que lo comen los animales, nos llegan a presentar hasta 23-24% de proteína cruda. Entonces concentramos un poquito más los nutrientes, por eso se les llama así, ¿ok? Y también tenemos a los selectores intermedios que no comen un poco de esto, un poco de aquello, ¿no? Como que les gustan los dos. Si se fijan en este caso, pues las vacas particularmente las tenemos prácticamente como consumidores de hierba totalmente. Si ellos pueden evitar el silvopastoreo, lo evitarían, aunque ahora ya nosotros las metemos mucho a estos sistemas porque hemos visto otras ventajas, ¿no? En el caso del borrego también es un consumidor más de hierba y si nos vamos a la cabra ya tiende más a irse hacia los consumidores de concentrados. Pero algo bien interesante es que si se fijan, su aparato digestivo, su rumen o todo el conjunto de estas cuatro cavidades se modifica. Ujú. Entonces, por ejemplo, estos animales que son los selectores de más hierbas, tienen un omaso, que es que generalmente tenemos altas cantidades de fibra en estas dietas, tienen un omaso un poquito más desarrollado, véanlo, es el que tiene como rayitas, ajá, está más desarrollado ese omaso, a diferencia de los selectores de concentrados, en donde vemos un omaso muy rudimentario, ajá, poco utilizado. Casi, casi podría desaparecer el omaso porque no tiene gran funcionalidad en este tipo de animales. Y esto es precisamente por la dieta. En este caso tenemos menos fibra. Ujú. Y aquí pues obviamente tenemos más animales silvestres como son los ciervos o también entraría por ejemplo aquí la jirafa. Ujú. Vale, y particularmente en el caso de nuestros animales domésticos pues podemos ver aquí que un ovino
tienden más a consumir pastos, que les llamamos arbences, son malezas o plantas, así que antes consideramos como que no eran muy útiles, ahorita ya vemos que tienen otra importancia bastante buena, lo vamos a ver en forrajes si nos vemos por allá y si no con el profesor con el que lo lleve lo verán con mucho detalle seguramente, y no les encantan los arbustos, ¿no? Si vamos a la vaca, igual, le encantan los pastos, pero si ya nos vamos a árboles, como que no. A diferencia de la cabra, que los pastos no son sus favoritos, pero sí le encantan los arbustos, ¿ok? Entonces, pues también este tipo de patrones de comportamiento es importante conocerlos para poder hacer las adaptaciones en nuestras unidades de producción a que tengan las condiciones, acuérdense, lo más similares posibles a lo que ellos estarían consumiendo, porque es en donde yo voy a lograr estimular ese consumo y por lo tanto, por generalmente tener mayores rendimientos productivos, ¿vale? Ahora, en el caso de la saliva, siguiendo con el resto del tracto digestivo, en el caso de la saliva, los rumiantes tienen que producir grandes cantidades de saliva. Por ejemplo, se considera que una vaca puede llegar a producir desde 100 hasta 150 litros al día. Obviamente esto depende mucho del tipo de alimentación. Entre más seca sea la alimentación, va a producir más saliva porque se requiere para deglutir, se requiere para mantener todo el sistema ruminal en humectación, se requiere para regurgitar, se requiere para volver a remasticar, para volver a redeglutir. Entonces se requiere para toda la actividad ruminal una gran cantidad de saliva. O también si estamos utilizando dietas con altas cantidades de concentrados amiláceos, como son los granos de cereales, como el maíz, el sorgo, la cebada, el centeno, estos generalmente tienden a generar demasiada acidez en el rumen por la fermentación que tienen y por lo rápido que se fermentan. Entonces, recuerden que la saliva tiene este sistema buffer porque tiene una gran cantidad de fosfatos, de bicarbonatos dentro de su composición. Entonces, se produce más saliva. ¿Para qué? Para intentar amortiguar ese pH y llevarlo, acuérdense, a la neutralidad. ¿Va? Entonces, no hay un dato así específico de cuánta saliva se produce, pero tiene una gran relevancia el que se produzca para todo el mantenimiento del sistema. ¿Ok? En el caso de los ovinos, por ejemplo, se ha reportado de 8.5 hasta 12.5 litros. Si se fijan, es muy diferente, es muchísimo menor. ¿Y cuál es su función? Humectar, facilitar la masticación y la deglución. Y algo importantísimo aquí en la saliva es en mantener un pH constante, cosa que no habíamos visto en monogástricos o no en cerdos ni tampoco en aves. En estos animales sí queremos que la saliva sea un amortiguador buffer. ¿Para qué? Para que no nos mate a todas las bacterias del rumen. No tanto por la laceración del órgano como tal, sino por todas las bacterias y microorganismos que encontramos ahí que no sobreviven a pHs demasiado bajos. Entonces, em, otra característica que tiene la saliva en los rumiantes que no vamos a ver con particular importancia en otras especies es que es una fuente de nitrógeno no proteico. Ya lo veremos en digestión de proteínas, casi siempre hacemos al final un pequeño apartado de la digestión en rumiantes porque es en donde varía bastante en comparación con el resto de las especies y ya lo veremos con más detalle, pero de manera general parte del nitrógeno que no está siendo ocupado durante todo el proceso de digestión normal, digamos, se lleva a cabo la digestión, no están ocupando todo ese nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque probablemente ahorita no lo necesitan por que le di demasiado nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno se absorbe, pasa a sangre, va en forma de amoníaco, y después ese nitrógeno puede salir por orina o puede salir, puede recircularse por medio de la saliva. Y es como darle una segunda pasada para que pueda llegar a ser aprovechado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cierto grado de eficiencia. Aquí no tenemos enzimas. Acuérdense que ayer platicábamos con Kenny en la presencia de amilasa salival. En cerdos también veíamos la presencia de amilasa salival en humanos y quedábamos que en perros quedaba como hay algunos autores que dicen que sí, estrictamente no debería porque era un carnívoro, pero bueno, ahorita se ha adaptado su sistema digestivo y hay algunos autores que reportan que sí hay amilasa salival en el perro, ese lo dejaríamos como entrecomillado. En el caso de rumiantes no presentan amilasa salival. Y esto igual, asociándolo con su dieta, pues no tendrían por qué, ¿no? Porque su dieta debería o teóricamente estaría basada en forrajes y los forrajes no tienen altas cantidades de almidones. Entonces, por eso es que no la presentan. Claro está que nosotros con la especialización de estos sistemas de producción hemos modificado bastante esa dieta, pero no forzosamente se ha modificado toda su parte, todo el tracto digestivo y la parte fisiológica, ¿va?
Ok, en el caso de lactantes, específicamente sí vamos a encontrar una enzima que es la renina, que ya vamos a ver con más detalle y solamente es en el caso de lactantes y esta nos ayuda a coagular la leche, ajá, a formarla como si fuera quesito. Perdón, ¿cuál era el nombre de esa enzima? Es que Renina, no escuché, gracias. ujú, sí, no, no hay problema, renina. Vale, ahora, pues, ¿quiénes son los principales productores de saliva? Pues, las principales glándulas salivales en bovinos o en rumiantes son las glándulas parótidas, ujú, que ya las veíamos igual desde la primer clase, bueno, de sistema digestivo, las glándulas molares, las glándulas inferiores, las palatinas, las bucales y las faringeas. Y aquí vamos a tener una solución isotónica, vamos a tener una gran cantidad de ureas, de álcalis, ajá, es toda esta parte que le va a dar este sistema buffer, no vamos a ver amilasa y en esta ocasión o por parte de este tipo de glándulas vamos a tener una secreción basal continua. Ujú. La secreción de estas glándulas salivales es estimulada de manera mecánica por la boca o a nivel de la boca, del esófago o del retículo y del rumen. Ahora, tenemos las glándulas secundarias. Ajá. En este caso, las secundarias es la submaxilar, la sublingual y la labial. Ujú. Y aquí entonces la composición de la saliva que secretan estas glándulas cambia un poco. Esta es una solución hipotónica, es una solución muy mucosa, o sea, mucho más viscosa que la anterior, ¿ok? Y esta casi no tiene esta característica de ser amortiguadora. Esta solamente se estimula cuando el animal ingiere alimento y nos ayuda básicamente para la deglución. ¿Ok? Entonces acuérdense, las glándulas principales van a secretar esta saliva que es más tendiente a este sistema buffer, ajá, a mantener el pH ruminal neutro y constante y se secreta constantemente, casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. Ujú. Mientras que las secundarias van a servirnos más, o la solución que ellas secretan va a servirnos más para la deglución porque es mucho más viscosa, ajá, y va a ser estimulada cuando el animal consume. ¿Ok? Vale. En cuanto al esófago, en este caso decíamos que tenemos un esófago queratinizado. Aquí vamos a encontrar músculo estriado en el caso de los rumiantes. Ujú. En este esquema nos presenta la línea continua, es músculo liso, la línea como punteada tienen como parte de músculo estriado en esos esófagos. Ajá, y aquí algo característico es que algunos autores mencionan que estos cuatro compartimentos pregástricos son como adaptaciones del esófago, que realmente, bueno, son saculaciones totalmente independientes, pero hay algunos que lo mencionan por el simple hecho de estar antes del estómago y que en otras especies el esófago se conecta directo al estómago. Ujú. A mí particularmente no son saculaciones, son finalmente adaptaciones que ha tenido de acuerdo con el tipo de dieta que consume. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos compartimentos gástricos? Vamos a tener, déjenme, nos vamos tantito más adelante. Sí, nada más se los voy a presentar porque adelante los vamos a detallar un poco más. Ujú. Entonces, aquí vamos a tener, esta es la parte, digamos, como exterior, la que podríamos nosotros ver hacia lateral, ajá, y esta la vemos hacia medial, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos el retículo, que es este que vemos aquí como al frente, pequeñito, ajá. Tenemos el rumen, que es todo este saco que pareciera que aquí se cierra, pero no, simplemente tiene como diferentes bolsitas o saculaciones. Ajá, es todo esto y hasta acá, todo esto es el rumen. Ajá, si lo vemos hacia medial, entonces aquí tenemos al omaso y hacia ventral del omaso tenemos al abomaso. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el abomaso, por ejemplo, de los rumiantes era sumamente rudimentario? Ajá. Si lo ven aquí, ¿se acuerdan en el caso del estómago que veíamos en el cerdo?
teníamos un estómago como muy marcado, precisamente la curvatura. Teníamos muy marcado el cardias, porque ahí se iba a almacenar una gran cantidad de gases. Y vemos también la zona del píloro con una buena curvatura. Si se fijan en este, pues está como muy recto, como muy planito. ¿Por qué? Porque ya la gran mayor parte de la digestión se llevó a cabo en todos estos sacos, o principalmente retículo rumen, y en abomaso, que sería como el estómago verdadero o abomaso, pues realmente ya no tenemos como una gran digestión. Entonces, ¿sí? ¿Cuál era el que era rudimentario en los servidores silvestres? ¿Era el gomazo o el abomazo? El omazo, Ok. no en todos los aguas, no en todos los rumiantes silvestres. Recuerden que va a depender por el tipo de alimento que consumen. Entonces, los rumiantes que tienden a consumir mayor cantidad de herbáceas, que son estos forrajes que vemos al ras del piso, van a tener el omazo bien desarrollado. Y los rumiantes que tienen este consumo o esta tendencia a preferir las hojas de los árboles, que les llamamos selectores de concentrados, ellos van a tener un omazo medio no muy funcional, poco funcional. Ajá. Pero eso no quiere decir, o sea, sí, nuestros animales, nuestros rumiantes domésticos tienden a caer en la clasificación de selectores de herbáceas, pero no quiere decir que sean los únicos. Ahí, por ejemplo, también tenemos al borrego cimarrón, tenemos algunos otros tipos de ciervos. Ajá. Entonces, en los tres, en el intermedio, selectores de herbáceas o selectores de concentrados, encontramos rumiantes silvestres, ¿va? ¿Sí quedó? Vale, ok. Entonces, estos que les llamamos estómagos anteriores o preestómagos, este saco en donde encontramos a su vez diferentes saculaciones, pues van a generar algo conocido como, o llevar a cabo ahí algo conocido como la fermentación microbiana. No es que la lleve a cabo como tal el órgano, sino que ahí se alojan una gran cantidad de microorganismos que son bacterias, protozoarios, hongos, arqueas, entre otros, ¿no? Actualmente también se están viendo como algunos otros microorganismos que pueden estar ahí generando parte de todo de toda esta microbiota. Y se considera que ocupa prácticamente 3/4 partes de la cavidad abdominal del lado izquierdo. Entonces, esta parte es la que les digo que veríamos hacia lateral, hacia la parte izquierda del abdomen. Y esta parte es la que veríamos un poquito más hacia medial. Ok. Y bueno, aquí lo que se va a producir, aunque ahorita lo vamos a ver con más detalles, son ácidos grasos volátiles y aquí mismo se van a absorber, ¿ok? Que es uno de los principales productos de la fermentación microbiana. Bueno, nos vamos ya pasando como con más detalle. Lo que les decía aquí, el primero es el retículo. Teóricamente separamos siempre el retículo del rumen, pero si se fijan, no tenemos como tal, aquí véanle, no tenemos una separación así totalmente definida entre retículo y rumen. Entonces, finalmente, retículo y rumen es un conjunto, son dos cámaras de fermentación que no están divididas como tal, que dependiendo de los movimientos ruminales, el alimento se va a estar moviendo de un lado al otro y puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. No quiere decir que, como los vamos viendo en orden, no quiere decir que si ya pasó por el retículo, del retículo al rumen, ya no va a regresar al retículo. No, esos dos son como un conjunto, por lo mismo de que vemos aquí un pliegue, ajá, pero no vemos como tal una división total. Ujú. Eh, que se le conoce a este como el pliegue del surco reticular. ¿Ok? Aquí también en el retículo podemos ver que es en donde llega el esófago. Ajá. Entonces, al retículo llega el esófago, llega todo el alimento. Por movimientos ruminales, este alimento va a pasar al resto del rumen. Aquí se va a estar moviendo constantemente, se va a estar bañando con todo el líquido ruminal, que es el que contiene todos estos microorganismos, bacterias, protozoarios, hongos, arqueas, etcétera. Pero por esos mismos movimientos ruminales va a estar regresando este alimento aquí al rumen. Ajá. Por medio de mecanorreceptores que encontramos a lo largo de toda la pared del rumen, aunque aquí a esta altura están sumamente concentrados, es que se lleva a cabo la regurgitación. Casi siempre vemos en la parte superior, de todo este saco
los componentes más grandes, más gruesos, más toscos, los que todavía no se han logrado degradar. Y es justo en donde queda el orificio bueno, donde llega el esófago. Entonces, cuando todavía ese alimento no ha sido lo suficientemente degradado, pues de aquí igual se regurgita y se vuelve a enviar a la boca para volver a ser remasticado. Algo bastante interesante es que también aquí en el retículo es en donde encontramos precisamente esta conexión o este orificio que le conocemos como retículo omasal. Ujú. O sea, es el que lo conecta con el omaso. No es que del rumen pase al omaso. Ajá. Entonces aquí perdemos un poquito la cadenita que habíamos estado llevando todo este tiempo, que era tal órgano, luego este, luego este, luego este, luego este, y nos íbamos así como en línea, ¿no? Aquí se pierde. ¿Por qué? Pues porque el retículo es el que al que le llega el alimento, de ahí pasa al rumen, ahí se humecta, se baña, se está moviendo, se está llevando a cabo la rumia. Y una vez que tiene un tamaño de partícula muy pequeño, que generalmente se considera de menos de 2 a 3 milímetros, ahí mismo en el retículo se selecciona este alimento y pasa al omaso. Y ya ahora sí continúa por el tránsito, ¿ok? Entonces, el retículo tiene una función importantísima porque es el receptor y al mismo tiempo de donde pasa hacia el resto del tracto digestivo. El rumen no es que no tenga una función importantísima, claro que sí, pues es la cámara de fermentación por excelencia, pero requiere forzosamente del retículo, por eso son como un conjunto, ¿ok? Como les decía, el omaso está aquí, el omaso está del lado derecho, ajá, este sería el lado izquierdo, el omaso está ya hacia el lado derecho y el abomaso se considera que está muchísimo más hacia ventral, lo encontramos hacia ventral, ¿vale? En el caso del abomaso consta de las mismas 3 regiones que el estómago, de las cuales platicábamos en la primera clase de digestivo, que es la región del fundus, del cuerpo y del píloro, ¿ok? Vale. Ahora, un poquito para hablar de esta como funcionalidad, que ya más o menos lo estamos mencionando. En el caso del rumen y retículo, recuerden que es en donde se lleva a cabo todos estos procesos de fermentación. Ajá. En algún momento leí que este retículo rumen, este conjunto de retículo rumen representaba la máxima expresión de evolución biológica en los animales herbívoros por lograr esta asociación simbiótica con los microorganismos no patógenos para poder obtener nutrientes que iban a ser requeridos para llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, algo bien interesante que ocurre en este conjunto de sacos es que cuando nosotros hablamos de alimentación de rumiantes, muchas veces dejamos, no es que dejemos de pensar en el animal, pero sí tenemos que empezar a pensar en los patrones de fermentación que yo voy a generar con cierto alimento u otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, bien nos dicen que cuando nosotros estamos trabajando en alimentación de rumiantes, a los que tenemos que alimentar no son a los rumiantes, sino a las bacterias, a los protozoarios, a los hongos. Tenemos que pensar en ellos y ellos cómo es que van a degradar todo este alimento. Porque a partir de sus productos de ellos es que el rumiante obtiene energía u obtiene proteína u obtiene lípidos, ¿ok? En el caso de la energía, es porque ahí en el rumen se generan estos ácidos grasos volátiles. Ahorita vamos a decir cuáles son, ustedes me los van a recordar. Ahí mismo se absorben y estos son los que van a entrar a diferentes vías metabólicas para llegar a la obtención de ATPs, que es finalmente la expresión básica energética del cuerpo, ¿no? Y en el caso del nitrógeno, lo que van a estar generando es proteína microbiana. Ujú. Todos esos aminoácidos y proteína que llega al rumiante, que llega del esófago al rumen, se degrada, se descompone totalmente, lo vamos a ver más adelante, se desamina y esas cadenas carbonadas pueden llegar a generar otra vez proteína microbiana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues esas bacterias tienen una tasa de recambio altísima. Entonces, parte de esas bacterias se mueren, pasan por el resto del tracto y es la proteína que el animal después tiene que degradar para poder llegar a absorberla a nivel del intestino. Pero es proteína de facilísima degradación y además de excelente calidad porque prácticamente se producen todos los aminoácidos que conocemos. Obviamente en algunas ocasiones no en suficiente cantidad, pero se producen todos. Entonces, esta parte de la fermentación pues es sumamente importante, ¿vale? Dentro de ellos dos, el rumen es el compartimento más grande de ambos y está formado o tiene que desarrollar durante la época de lactancia del animal todas estas como
como pliegues pequeñitos, como si fueran deditos muy chiquitos que se conocen como papilas ruminales. ¿Por qué? Porque son en donde se alojan la gran cantidad de bacterias para su desarrollo. Entonces, entre más papilas ruminales se tengan, vamos a tener un mejor desarrollo de la microbiota. Que a quien le guste la pancita, estoy segurísima que ya ha visto estas papilas ruminales, porque la pancita no es como tal el estómago, sino es todo el conjunto de rumen, retículo o maso y abomaso, ¿ok? Cuando coman pancita. Díganme por favor que sí les gusta, ¿no? Que no son tan quisquillosos. Sí, está bien rico. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sabe feo. No, no sabe feo. Sabe bueno feo. Bueno, pues se Pero tienen yo que, respeto. pero se tienen que acostumbrar un poquito. Bueno, hay excepción de que sean vegetarianos, pero a veces nos toca mucho con los productores, más ya cuando empezamos a salir en hemisemestres, que nos invitan de comer y pues no puede ser grosero. Entonces van a ver que al final de la carrera les va a terminar gustando. Ok, veo en el chat. Sí, no, tenemos como las dos versiones, ¿no? De plano, quién dice you y quién dice ñam ñam. Entonces, pues bueno, seguramente ya les tocará más experiencias en la carrera. Bueno, yo la verdad es que em, tendía a ser bastante quisquillosa con la comida cuando era más joven, porque así me educaron, pero después de llevar esta carrera, pues no, me di cuenta que no se podía, ¿no? Era físicamente imposible. Y entonces ahora no, generalmente no le hago el feo a casi nada de lo que nos invitan los productores. Entonces seguramente les va a pasar, quiero pensar. Ok. Para... Ah, no, eso de la cruda, sí, no sé a qué se refieren, chicos. Vale, entonces, en el caso del retículo, este va a colectar el alimento, como les decía, es el que en el que llega el alimento, en el que pasa el alimento para ser regurgitado, todo ese alimento que todavía no ha sido lo suficientemente masticado, degradado y que queda está en partículas pequeñitas. Y también aquí quedamos que es en donde ese alimento que ya fue suficientemente fermentado y que ya tenemos partículas muy pequeñitas, pasa a través del el orificio retículo o masal para pasar al omaso. ¿Ok? Entonces, estas serían como las dos funciones. Como les decía, en el caso del rumen vemos estas numerosas papilas pequeñas, van a variar de tamaño dependiendo de la dieta y más que nada dependiendo de la dieta durante la lactancia, cuando el animal es joven. Ahí es determinante una buena alimentación para que estas papilas se desarrollen. Eso lo verán con más detalle en alimentos y alimentación, y si no se los dicen, ahí me preguntan, bueno, le dicen al doctor, a la doctora que les toque. Y en el caso del retículo, que es este que vemos acá, es el famoso panal, ¿no? Porque tiene forma un poco como de panal de abeja. Este ya no tiene papilas, este ya presenta pliegues que forman como celdas un poco como poligonales, ¿no? Y a su vez estos sí tienen como pequeñísimas papilas ahí presentes, pero bueno, muy pequeñitas dentro de estas celdas, ¿no? Y entre estos dos van a formar esta cámara de fermentación anaerobia importantísima. ¿Ok? Vale, ahora, ay Dios, ya no avanzo. En el caso del omaso y el abomaso, lo que vamos a ver, en el caso del omaso, que sería este, igual si han consumido, si han comido pancita, em, hay algo que le llaman el librillo, el famosísimo librillo, es el omaso, porque es el que presenta precisamente estas como papilas longitudinales o pliegues longitudinales muy anchos que parecieran o tienen forma de hoja, por eso le llaman el librillo. ¿De qué se encargan estas papilas? De atrapar las partículas que salieron demasiado grandes, pues tampoco es que haya una red en el orificio retículo masal. Entonces, pues si al retículo se le llega a ir una que otra partícula un poco más grande de lo que podía de lo que tenía que haber pasado. Y entonces en el omaso, en estas como hojas, se van atorando esas partículas demasiado grandes y pues obviamente como todavía hay paso de líquido ruminal y ese líquido ruminal va empapado de bacterias, protozoarios, hongos, arqueas, etc., todavía hay cierto grado de fermentación a nivel del omaso. Obviamente es una fermentación mínima, en verdad mínima, pero bueno, nos sirve para seguir degradando esas pequeñas partículas que se nos fueron del retículo demasiado grandes, ¿ok? ¿Cuáles son sus otras funciones del omaso? Nos sirve mucho para absorber y absorbe principalmente agua
y todavía un poco de ácidos grasos volátiles, aunque lo que más absorbe es agua. Y la tercera, perdón, la tercera función del omaso, pues es esta regulación en el paso del alimento que va a pasar del retículo hacia el resto del tracto digestivo. Aquí también tenemos absorción de un poco de nitrógeno amoniacal, se me estaba pasando, perdón, ácidos grasos volátiles, nitrógeno amoniacal y un poco de minerales. Ajá, serían como los 3 productos, además del agua, que es lo que más absorbe, que se llegan a absorber en el omaso. ¿Ok? ¿Podrías repetirlo, por favor? Lo que Eh, absorbe. lo que se llega a absorber se llega a absorber en el omaso nitrógeno amoniacal, ácidos grasos volátiles, minerales y bueno, todos estos disueltos y además a su vez más agua. Ujú. Y en el rumen es donde se absorbían más los ácidos grasos. Ajá, en el rumen se absorben los mismos que acabamos de mencionar, se absorben ácidos grasos, nitrógeno amoniacal y minerales y así también se absorbe agua. En el rumen está muchísimo más desarrollado. De entrada es un órgano muchísimo más grande, entonces su capacidad de absorción pues obviamente es mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de un omaso que tal vez puede ser de ese tamaño comparado con un rumen que es de este tamaño. Entonces precisamente toda esta superficie nos da el chance de que tenga mayor capacidad de absorción por la simple superficie. Ujú. Y de hecho, no, me encantaría, pero no nos podemos detener tanto. En verdad que a quien le gustan los rumiantes, con muchísimo gusto espero verlos en mis semestres en clase de alimentación de bovinos o de pequeños rumiantes, en las prácticas. Pero a grosso modo, esta absorción de los ácidos grasos volátiles también es como un mecanismo de defensa. Ajá. Recuerden que para el rumiante, para el sistema digestivo del rumiante, uno de los objetivos más importantes es regular el pH del rumen. Porque si no regulo el pH del rumen, se cae el sistema. Si yo tengo una acidosis, que es una de las cosas una de las patologías que nos van a exponer algún compañero o compañera, si yo tengo una acidosis, si se disminuye mucho ese pH, vamos a entrar en un problema clínico muy grave que puede llegar hasta la muerte, dependiendo qué tan agudo sea. Entonces, una de las características que yo debo de mantener, yo rumiante, es el pH. Ajá, pH tendiente a la neutralidad. ¿Cómo lo logro? Con un sistema buffer impresionante a través de la saliva. Ujú. Dos, los ácidos grasos volátiles, finalmente su nombre lo dice, son ácidos. Ajá. Entonces, estos también me ayudan, o más bien me generan una disminución en el pH, son parte de estos productos de fermentación que generan esta acidez en el rumen. Entonces, ¿qué otro mecanismo de defensa agarró el rumen para decir, no, espérate, yo no me puedo acidificar? Absórbelos. Vuélvete un órgano sumamente permeable a este tipo de partículas. ¿Para qué? Porque si yo tengo un exceso de ácidos grasos volátiles, pásalos. Eso representa energía para el rumiante y representa que estoy quitando uno de los factores de riesgo para esta acidez, ¿no? Para esta acidosis. Entonces, en el rumen es en donde más se absorben estos ácidos grasos volátiles. Sin embargo, todavía puede llegar a haber absorción de ellos a la altura del omaso, así como de nitrógeno amoniacal y de electrolitos y de agua. Ahora, ¿por qué el nitrógeno amoniacal? Cuando llega la proteína al rumen, las bacterias son ellas sí son quisquillosas, y entonces dicen, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no requería una lisina. O sea, sí, la lisina es importantísima, pero no la necesito ahorita. ¿Qué requiero? Yo requiero estructuras carbonadas, ajá, cadenas carbonadas para mi propia estructura bacteriana. Entonces, ¿qué hace? Pues puede desintegrar esa proteína al grado de quitar totalmente, de dejar de ser un aminoácido, porque rompe o sea, te deja solamente la cadena carbonada y te saca el grupo amino, porque probablemente lo que la bacteria requería en este momento era la cadena carbonada, no el grupo amino. Entonces, por eso muchas veces en el rumen también encontramos nitrógeno amoniacal suelto. ¿Por qué? Por el tipo de fermentación de la proteína. Y entonces ese nitrógeno amoniacal también se absorbe tanto a nivel del rumen como a nivel del omaso. ¿Va? Creo que sí. Ok, bueno, a nivel del abomaso, entonces ya tenemos o empezaría
una digestión tradicional como la vamos a platicar en monogástricos, que es que ahí sí ya esperamos que se acidifique el medio, que esa acidez empiece a romper algunos enlaces y principalmente estructuras proteicas, y luego van a pasar al intestino y el resto que vamos a estar platicando en monogástricos, ¿vale? Bueno, esperemos, estoy teniendo problemas con los videos, desconozco por qué, en verdad que... Ah, no, miren, este sí se va a ver. Ay, no. Sí, aquí está, aquí está. Bueno, aquí nada más es un poco del proceso de rumia. Ya me perdí en mi cursor. Y aquí está. Y recuerden que la rumia es se tiene que dar aproximadamente cada 2 a 3 minutos. No sé por qué no me deja señalarlo con el cursor, como que no deja que entre el video, pero ahorita precisamente vamos a ver, bueno, el animal está masticando, 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 masticando. Y entonces se viene la deglución, ¿va? Ahí ya pasó el alimento y ya lo regurgitó. ¿Ya vieron cómo regresó el alimento, regurgitó el alimento y otra vez a masticar, 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 masticar? Entonces, el proceso de la rumia se considera un acto especializado del comportamiento ingestivo de los rumiantes, en donde el alimento que se fue ingerido es sometido a un periodo de remasticación, reensalivación, perdón, redeglución, remasticación, reensalivación regurgitación, remasticación, reensalivación y redeglución. ¿Ok? Son las 4 res. ¿Vale? Regurgitación, que es llevarlo de nuevo hacia la boca. Remasticación, reensalivación y redeglución, que es volverlo a tragar. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver en qué momento se da esta contracción para que se lleve a cabo la rumia. Es un proceso 100% inducido y el principal estímulo para que se lleve a cabo este proceso es la presencia de material fibroso en el área retículo ruminal. Ajá. Específicamente cuando encontramos partículas mayores a 4 milímetros. Como les decía, aquí hay una serie de mecanorreceptores que son los que nos van a estar dando esta señal de, ¿sabes qué? Tienes todavía muchas partículas grandotas de más de 4 milímetros, tienes que regurgitarlas para que las remastiques, las reensalives, las redeglutas y entonces me bajes el tamaño de partícula, porque de otra forma no las puedo atacar de manera eficiente. Ajá. Por mucho que tengamos millones de bacterias en el rumen y todas se le peguen al alimento y entonces empiecen a secretar todas estas enzimas bacterianas extracelulares y empiecen la degradación, pues tampoco es que sean mágicas, ¿no? Porque son componentes de difícil degradación. Entonces, por eso necesito otra vez romper enlaces, ¿vale? Entonces, la rumia se induce con partículas mayores a 4 milímetros y esto era lo que les decía hace rato. En el rumen, este es el retículo y todo el resto sería el rumen, ¿no? En conjunto, cámara retículo ruminal. Ahora, no es que se quede así estático, porque vamos a tener una serie de movimientos bastante importantes que van a estar mezclando siempre todo, pero de manera general podemos ver que en la parte ventral del rumen y retículo tenemos una capa tendiente a lo líquido, muchísimo más líquida. Después vamos a tener una capa en donde predomina, obviamente, líquido, pero mezclado con alimento ya muy fino, que probablemente fue del día de ayer. Y en la parte superior vamos a tener alimento muy grueso, que todavía no ha sido lo suficiente remasticado, reensalivado y redeglutido, ¿ok? Y ya hasta la parte dorsal totalmente encontramos una capa gaseosa muy parecida a la que vemos en estómago, ¿no? Si se fijan, está justo a la altura en donde encontramos el alimento más grueso, en donde predomina este alimento como de más de 4 milímetros, es en donde encontramos el esófago, tanto la llegada como en este caso la salida en la regurgitación. Y también a su vez, justo en el límite en donde vemos esta capa líquida y en donde empieza esta capa en donde encontramos altas cantidades de alimento más fino, es en donde encontramos este orificio retículo masal, que es en donde van a pasar ya todo lo que tiene menos de 2 milímetros.
Como les decía, no quiere decir que esto sea estático y por eso, porque por el hecho de que siempre se están mezclando constantemente, vuelven a separarse un poco y a tener como esta estructura, pero después volvemos a mezclarlos con las contracciones, se vuelven a medio separar, volvemos a mezclar y es un lugar de mucho movimiento. Es que por eso en algunas ocasiones en este orificio reticulomasal pues se llegan a ir a partículas grandotas y ahí viene la importancia del omaso. Ujú. Pero generalmente, acuérdense, pasan partículas pequeñitas, 2 a 3 milímetros más o menos es lo que va a estar pasando. Y aquí, en esta capa líquida, es en donde va a estar la mayor cantidad de los microorganismos, tanto bacterias como hongos como protozoarios. Por eso también es tan importante la motilidad reticuloruminal, porque si se mantuvieran siempre así estáticas, como lo vemos en este esquema, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, y no se movieran, ¿qué va a pasar? Pues las bacterias se van a quedar siempre hasta abajo en toda esta área líquida, ¿no? En todo este componente líquido, y pues ahí están estáticas, pero ahí no tienen alimento. Ujú. Entonces, con estos movimientos ruminales, también lo que hacemos es estar bañando constantemente estas capas de la parte superior con esta parte líquida que es la que está rica en bacterias, protozoarios, hongos, etc. ¿Ok? Vale. Y debido a esta importancia de la motilidad reticuloruminal, pues también vamos a ver que tenemos diferentes tipos de contracciones. Tenemos una motilidad que le conocemos como motilidad primaria y una motilidad que es una motilidad secundaria. Entre ambas van a tener tres funciones importantes. Una, mezclar el alimento. Todo esto que estamos mencionando, en donde hay que estar siempre como bañando el alimento con toda esta parte líquida. Ajá. 2, eliminar los gases producidos mediante el eructo. Ahorita igual les voy a pasar un video que está muy padre de cómo se van dando estas contracciones. Y 3, propulsar el contenido ruminar hacia el resto del tracto digestivo. ¿Ok? Entonces, las contracciones primarias, bueno, ahorita vemos el video cómo es que se originan en el retículo y se van hacia la parte caudal del rumen y nos sirven principalmente para mezclar y propulsar el alimento. ¿Ok? O sea, la primera y la tercera función de esta motilidad. Mientras que las contracciones secundarias solamente van a estar dadas por una parte caudal del rumen, perdón, son más intensas y son las que me ayudan a que se dé la regurgitación y también que se dé la eliminación de los gases producidos por el eructo. ¿Ok? Entonces, les paso este video, que sí se vea porque este está bien padre. Ok, déjenme, me salgo, según yo lo tengo. Este lo traigo también en la USB. Denme un segundo. No sé por qué. Ah, acá está, creo. Ok. Ah, ya me estoy yendo más adelante. Vale, denme un segundo, ahorita me paso mi memoria externa porque no la encuentro. Ya sé qué vamos a hacer. Ok. Vamos a buscarla porque está muy buena. Pam, pam. Vale. Ok. No sé qué está pasando con los videos, que no los puedo ver. Tenemos que ver qué pasa ahí, porque a mí sí me lo presenta, pero cuando no está la presentación. Entonces, bueno, les dejo este video, pero lo voy a arreglar y lo presento la próxima clase, ¿va? Mañana se los presento antes de que iniciemos con el resto de los temas. Vale, entonces, con esta motilidad se da, les digo, tanto el mezclado de los alimentos como la propulsión para que pueda salir tanto la regurgitación como el eructo. Ahora, ¿por qué es tan importante que el eructo pueda tener una salida? Porque se produce una gran cantidad de él.
De hecho, estas características en las cuales englobamos a los rumiantes como altos generadores de metano y de dióxido de carbono y que son parte del calentamiento global, sea por el eructo, ni siquiera son tanto por gases intestinales, sino es por el eructo la gran mayoría. Muchos de las metodologías que se utilizan para medir metano, para hacer alguna cuantificación de cuánto es que está expulsando el animal, se basa mucho en la parte del eructo. Se ponen los medidores o las mangueras que llegan a detectar los gases más cerca del morro que como tal del ano, porque es más por el eructo. ¿Ok? Entonces, se considera que de manera general tenemos una composición de aproximadamente del 60 al 70% de dióxido de carbono, del 30 al 40% de metano, 7% de nitrógenos, hasta 0.6% de oxígeno, 0.6 de hidrógeno y ácido sulfúrico hasta 0.01. Entonces, pues no es que sea así estática esta composición, puede llegar a variar de manera importante, también de acuerdo con la alimentación, sin embargo, pues es una como lo que más se presenta, ¿no? Permítanme un segundo. Ok, ahora, en este caso del eructo, cuando se empieza a presentar demasiada producción y que no sale como tal, lo que va a pasar es que vamos a tener un problema conocido como timpanismo. De igual manera, es una de las enfermedades que vamos a ver en las presentaciones y este puede presentarse por dos causas importantes, ya nos las explicarán, ¿ok? Entonces, de igual manera, con un problema de timpanismo, el animal puede llegarse a inflar tanto que llegue hasta un cuadro de muerte, ¿ok? Ya veremos que es más, ya nos lo explicarán con detalle, no es tanto por la distensión, o sea, por algo, un problema que le reviente la panza o algo así, sino más bien es porque esta distensión presiona todo lo que es la caja torácica y es más un problema de respiración del animal, pero ya nos lo explicarán con detalle, ¿ok? Y aquí nada más recordar que o sea, sí es un hecho que los rumiantes son altos productores de dióxido de carbono y de metano. Sin embargo, o sea, tampoco hay que satanizarlos como lo han hecho algunas tendencias. Ujú. Si se fijan en esta es una gráfica hecha por el INECOL, si no mal recuerdo, y aquí, como ustedes pueden ver, el ganado solamente produce alrededor del 10% del total de los gases de efecto invernadero en comparación, y este es de México, en comparación con otras industrias como puede ser el transporte, las industrias energéticas, algunos otros tipos de emisiones, algunos residuos, industrias de manufactura. Entonces, realmente, pues los que se llevan las palmas, por ejemplo, es el transporte, pero era lo que decíamos en algún momento, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan, no uses el carro? Pues, pues aquí a quien no le gusta, no es algo que le encante, ¿no? Que prefieren que les diga, si las vacas son las culpables, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más tener cuidado con eso, ¿ok? Ahora, el proceso digestivo en los rumiantes incluye pues tres factores importantes, ¿no? Tenemos un factor mecánico por toda esta actividad muscular en cuanto a la reducción del tamaño de partícula del alimento, con todo lo que es la motilidad retículo-ruminal, esta regurgitación, reensalivación, remasticación, ajá. También tenemos factores químicos. Aquí vamos a encontrar una alta actividad hidrolítica, o que le conocemos como digestiva química de los alimentos, en donde vemos una gran segregación de enzimas, pero estas enzimas es un poco como lo mencionábamos ayer con intestino grueso, no es que sean enzimas producidas por el órgano como tal, sino que son enzimas, permítanme tantito, ¿vale? Vale, entonces tenemos este factor mecánico en donde la actividad muscular, toda esta parte de la motilidad retículo-ruminal, la regurgitación, la remasticación es lo que nos da la disminución en el tamaño de partícula. Tenemos este factor químico que está dado por toda la actividad enzimática, pero son enzimas extracelulares producidas por las bacterias, no como tal por el órgano, ajá, o sea, no por el rumen. Y tenemos esta parte del factor biológico que es precisamente desarrollado por todos los microorganismos y bacterias que nos dan esta fermentación ruminal.
Ok, y este era un poco esta parte de la representación, ¿no? En donde tenemos la parte mecánica, un poco la parte de microorganismos y enzimática. Ok, ahora en cuanto a los microorganismos ruminales que llegamos a encontrar, es una variedad impresionante, ¿no? Esta es una gráfica precisamente de familias que encontramos en el rumen y la diversidad que podemos encontrar aquí es muy amplia, ¿no? De manera general podemos ver, por ejemplo, que se les puede llegar a englobar de acuerdo con el tipo de alimento o de sustrato que están degradando, ¿no? Entonces tenemos bacterias celulolíticas, bacterias hemicelulolíticas, pues, que son bacterias celulolíticas que degradan celulosa, bacterias hemicelulolíticas que degradan hemicelulosa. Hay algunas otras que se consideran utilizadoras de azúcares, las pectinolíticas, las amilolíticas. Estas amilolíticas pues degradan amilosa o amilopectina, que básicamente son almidones, ¿no? Por cada mililitro de contenido ruminal se considera que podemos llegar a contener desde 10.000 hasta 50.000 millones de bacterias. Y algunos de los microorganismos más abundantes pues son precisamente las que degradan proteínas, como algunas prebotelas. Las más comunes en general son las bacterias, ¿vale? Después de esto tenemos también el grupo de protozoarios, los cuales también van a tener un número importante y ellos no son tan abundantes en número, pero sí en espacio. Como son microorganismos mucho más grandes que las bacterias, aunque los tenemos en menos cantidades, ocupan casi el mismo espacio que las bacterias, ¿ok? Aquí también vamos a encontrar, aquí las puse como separadas porque muchos mencionan que tenemos bacterias metanogénicas, o sea, las generadoras de metano. Sin embargo, es importante hacer aquí ya el énfasis en que realmente estas no son bacterias, ya se ha trabajado bastante bien y estos son otros microorganismos muy similares, muy pequeñitos y por eso todo el mundo las engloba como bacterias, pero realmente son otro tipo de microorganismos conocidos como arqueas, ¿ok? Y de igual manera, vamos a tener diferentes especies. En cuanto a las bacterias, regresando, tenemos, por lo menos se considera que tenemos al menos 28 familias importantes y de ahí todas las especies que se pueden como separar, ¿ok? La gran mayoría de ellas son bacterias anaerobias estrictas. Estamos hablando aquí de un proceso 100% anaerobio y podemos llegar a tener algunos organismos facultativos, ¿vale? Ok, en el caso de los protozoarios, si se fijan, ya tenemos muchísimo menos, solamente 1 millón por mililitro contra 10.000 o 50.000 que teníamos en bacterias, pero les decía que estos, a pesar de que son mucho menos en número, en volumen, son muy similares en cuanto a si los comparamos con las bacterias. Y aquí tenemos dos tipos importantes, que son los protozoarios ciliados y los protozoarios flagelados. Ujú. Mm, Dentro de estos protozoarios, dos de las familias que más se trabajan, se les conoce una como holotricos y los otros como entodinomorfos, son de los principales, de los que más abundan en el rumen. Y sus principales funciones de estos obviamente es degradar, pero el grupo que degrada con mayor intensidad o que fermenta con mayor intensidad por la cantidad que son las bacterias. Ajá. Entonces uno podría pensar, bueno, entonces pues como que los protozoarios qué tanta función tienen, si los que más degradan o las que más fermentan son las bacterias, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a consumir y metabolizar algunos azúcares, entonces nos ayudan otra vez con esa tendencia a que no se fermente tan rápido, a que no tengamos una acidez ruminal. Entonces ellos ocupan parte de los azúcares que ocuparían las bacterias y con eso como que compiten un poco por ese sustrato y también nos ayudan en hidrolizar algunas bacterias. Hay protozoarios que rompen bacterias que las utilizan a ellas mismas como sustrato y así nos ayudan también a mantener regulados algunos sistemas. Otra cuestión que se ha visto con los protozoarios, por ejemplo, es que ellos han logrado una simbiosis también muy fuerte con las arqueas. Entonces, algunas investigaciones actualmente con esta tendencia a vamos a buscar formas de disminuir el metano. Ya hay muchas alternativas que se están trabajando, que se están investigando si pueden llegar a ser una buena alternativa.
Pero una de ellas que estaban viendo era la defaunación, el precisamente quitar a todos los protozoarios, eliminar los protozoarios del rumen, porque como generaron esta simbiosis con las arqueas, si yo acabo con los protozoarios, acabo con las arqueas. Obviamente nos dimos cuenta que no es una opción, porque llevan a cabo muchas otras funciones, no solamente la de la simbiosis con las arqueas, ¿no? Y entonces se venía una inestabilidad en el rumen que generalmente provocaba un problema también de acidosis y falta en la degradación de los alimentos, ¿no? No se lograba una fermentación adecuada. Entonces son sumamente importantes. Y bueno, de manera general nos ayudan precisamente a frenar la digestión de algunos de esos sustratos que se fermentan muy rápido, lo que les decía ahorita. Si yo tengo un maíz, si yo tengo un trigo, si tengo una cebada, que ya sabemos que se fermenta muy rápido y que puede ocasionar una acidosis en esos animales, con una buena cantidad de protozoarios sabemos que bueno, nos ayudan a frenar un poquito esa acidosis, ¿no? A que se vaya un poquitito más lento. Aún así, si le meto muchos, ni los protozoarios van a ser suficientes, pero bueno, es otra de las tantas ayudas que tiene el rumen para mantener esos pHs lo más tendientes a la neutralidad posible, ¿vale? Y finalmente, en el caso de los hongos y las levaduras, se considera un grupo sumamente variable, de igual manera importantes, pero muy variable, y que no, la mayoría se considera que fermentan polisacáridos, o sea, almidones o celulosas, azúcares muy grandes, pero no se les ha asignado, digamos, alguna otra función con mayor relevancia, ¿vale? Vale, entonces, bueno, la proporción de estos microorganismos puede ser sumamente modificada por muchísimos factores. Por eso les decía que cuando pensamos en alimentación de rumiantes, no pensamos en, ay, sí, o sea, obviamente sí pensamos en la vaca, ¿no? Y todos los requerimientos dependen de la vaca, de sus características, de si produce leche, cuánta leche, em, en el borrego, si está en mantenimiento, si está en gestación, si está en lactancia. Obviamente sí pensamos en las características del animal, pero es muy importante saber o tener una idea de cómo es que estos microorganismos van a generar patrones de fermentación distintos, ¿no? Si yo quiero generar una mayor producción de leche, yo sé que tengo que estimular a estos productores de ácido acético, productores de ácido butírico, porque además voy a tener más grasa en leche. Entonces tengo que generar o tengo que dar suficiente cantidad de forrajes, porque esas son las bacterias. Las bacterias que degradan los forrajes son las que producen ácido acético, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Yo necesito un animal de engorda. Ah, entonces me puedo ir a los almidones. ¿Por qué? Porque necesito más propiónico, ¿va? Entonces, la cantidad de microorganismos que hay y de qué tipo varía constantemente y en muchas ocasiones yo puedo cambiar la dieta ahorita y en 7 días ya tengo una composición totalmente distinta de microorganismos, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hacemos algunas dietas en donde medimos precisamente qué microorganismos abundan en el rumen, se da una dieta de adaptación de por lo menos 7 días para estar seguros que ya se hizo este cambio en la microbiota ruminal y que yo ya puedo empezar a tomar muestras. Lo ideal es hasta 14 días, pero entonces se modifica fácilmente, ¿vale? Ahora, en esta, por ejemplo, lo que les quería presentar es justo esto, ¿no? Como la dieta, este es parte de mi trabajo de doctorado y es nada más así como un breviario cultural rapidísimo de cómo, en este caso, lo que tenemos son bacterias, aquí está Prebotella spp y acá está Ruminococcus, son dos familias de bacterias que se encuentran sumamente abundantes en el rumen y aquí lo que estábamos adicionando era un aditivo literal en gramos, o sea, este animal no le daba yo ningún tipo de aditivo, a este le daba 2 gramos de un aditivo herbal, a este 3 gramos y a este 4 gramos de ese aditivo herbal. O sea, una cosa de nada, ¿están de acuerdo? La modificación entre ellos era pues un gramito, ¿qué puede hacer un gramito? Pues miren lo que puede hacer, ¿no? Entonces, conforme se aumentaba el aditivo, aumentaban las cantidades de Prebotella, que es una de las principales degradadoras de proteína, muy importante para que se lleven a cabo los procesos digestivos adecuados en el rumen. Entonces se aumentaba, se aumentaba, se aumentaba, pero ya cuando llegamos a los 4 gramos, ¡pum!, caía. O sea, esa diferencia entre 3 y 4 gramos fue pues, realmente impresionante, ¿no? Y se repetía este comportamiento con ruminococcus. Obviamente era por los compuestos que tenían este aditivo, no cualquier alimento por 1 gramo nos va a modificar así la microbiota. Tenía algunos factores antinutricionales muy importantes este tipo de aditivos y esto hacía que cayera rápidamente la cantidad de bacterias por 1 gramo. ¿Ok? Entonces, esto puede llegarse a modificar tan impresionante como algo similar o puede ser muy leve, como tal vez si utilizo 1 gramo de pasta de soya contra 2 gramos de pasta de soya, pues no me van a dar estas diferencias, ¿va? Ok.
Y bueno, aquí nada más me gusta presentárselos porque este ni siquiera es el esquema más complicado. Ajá. Estos resultados son unos resultados de secuenciación masiva y están a nivel de familia. Entonces, vean la cantidad de familias que podemos encontrar en una muestra. Esta es una muestra de borregos. La secuenciación masiva, lo que nosotros hacemos es que a partir de una muestra de líquido ruminal se extrae el DNA. Ese DNA se purifica y se manda precisamente a un laboratorio en donde te van a separar todos los microorganismos que encuentran ahí. Ajá. Y como les digo, no solamente por género, sino también por familia, por orden y ya por especie. Si viéramos el esquema o la gráfica que se genera en especie, son un chorro de rayitas, de miles, así, color, y un chorro de rayitas. Y esa es la cantidad de especies que encontramos en el rumen de un solo borrego. De un borrego además que se encuentra en México con alimentación de aquí, porque además no van a tener los mismos microorganismos ruminales, el borrego que está aquí al borrego que tenemos en África o el borrego que está en Asia. No quiere decir que sean totalmente distintos, pero sí cambian alguna que otras especies, ¿va? Entonces, estas son gráficas de abundancia relativa y les digo, este es a nivel de familia. Si lo vemos ya más detallado, pues las gráficas se vuelven aún más chiquitas las líneas, ¿no? Vale. Y aquí, retomando un poco la parte de las arqueas, que está sumamente relacionado con esto de los microorganismos, pues recuerden que a pesar de que no somos o las vacas no son las principales productoras de gases de efecto invernadero como en algunos lugares que intentan como decir, no, sí, las vacas siempre son el problema, ya sabemos que no. Sin embargo, bueno, sí podemos poner de nuestra parte, sí podemos intentar hacer algo al respecto como médicos veterinarios, como investigadores a quien se dedica a la investigación. Y algunas formas o algunas estrategias que se han trabajado mucho, pues obviamente sí está en la parte de genética, en la parte de manejo, pero en gran medida está en esta parte del manejo de la alimentación y nutrición, ¿no? En este sentido, pues hay varios investigadores, esta diapositiva en particular me la proporcionó el doctor Avilés, Jonathan Avilés del Departamento de Nutrición, y bueno, como pueden ver aquí, pues nos ayuda a aumentar la producción de leche, disminución de metano, disminuir el forraje por concentrados. Bueno, hay una cantidad de alternativas en cuestión de alimentación bastante fuertes para hacer este cambio. Y no es que el animal produzca menos. ¿Quiénes son las que van a producir menos? Las bacterias. Entonces, muchas de estas alternativas con las que nosotros buscamos disminuir la producción de metano en un rumiante están dadas por disminuir la cantidad de arqueas. Como les decía, tal vez disminuir un poco los protozoarios para que disminuyan las arqueas, ¿va? Entonces, más o menos van en ese sentido. Ahora, esta diapositiva se las paso, yo sé que está muy llenita, no se vayan a asustar, ¿ok? Y en general, las condiciones que se requieren para que todo este sistema retículo ruminal genere y tenga un buen desarrollo de todos estos microorganismos que son importantes para llevar a cabo la fermentación y digestión de los nutrientes, pues es que tengamos un aporte de nutrientes constante y que este sea de buena calidad y cantidad. ¿Ok? En los rumiantes es importantísimo que siempre tengan, aunque sea un poco de alimento. Probablemente yo en la mañana, ondas 10, 11 de la mañana, doy este alimento mucho más nutritivo, doy una gran cantidad de concentrados. ¿Para qué? Pues para que tenga la cantidad de energía necesaria. Sin embargo, en la noche, por ejemplo, en la tarde, que ya hay mucho forraje, o más bien que ya no le voy a estar dando concentrados, entonces le proporcionamos forraje y que ese forraje sea lo que el animal está consumiendo constantemente. Otra es que necesitamos pues un sistema de anaerobiosis. Como les dije, prácticamente todas las bacterias que encontramos aquí son anaeróbicas o si acaso son organismos facultativos. Entonces, pues aquí no hay muchas formas de evitar esta anaerobiosis. A veces lo vemos en animales canulados que se utilizan, pero pues ya para cuestiones de investigación muy específica. Fuera de eso, pues lograr que sea un sistema aerobio, eso es muy difícil, ¿no? ¿En dónde sí podemos nosotros intervenir? En el pH. Necesitamos, acuérdense que este pH, lo más bajo que esté sea de alrededor de 5.5, es lo más bajo posible. Más allá de eso, ya vamos a empezar con pequeños problemas, tal vez subclínicos, y que siempre tienda precisamente como hacia esa neutralidad, que en este caso pues estaríamos 6.9, 7. Casi nunca rebasamos el 7 o se rebasa por muy poco, la verdad. Temperatura de 38 a 42 grados centígrados, que obviamente lo va a tener el animal siempre y cuando no esté cursando con algún proceso febril.
Y un fácil acceso hacia el alimento por parte de los microorganismos, ¿no? Otra condición que se requiere es que se eliminen todos los productos de desecho del metabolismo ruminal, que son los ácidos grasos volátiles, los gases y el alimento no ingerido. Pero pues estos obviamente van a ser procesos que lleva a cabo de manera natural el rumiante. No es algo que nosotros estemos modificando, ¿va? Y lo que les comentaba hace rato, dependiendo lo que yo esté buscando, el tipo de fermentación que yo esté buscando, pues es el tipo de alimento que voy a dar. Entonces, alimentos que son más forraje, que tienen más fibra, tienden a producir mayor cantidad de ácido graso acetato o acético, que es esta parte verde, contra alimentos que son más concentrados, amiláceos, cereales, todas estas dietas que en donde tenemos muchos nutrientes en muy poquito espacio, que disminuye bastante este ácido acético, ¿no? Entonces, estos patrones de fermentación es importante conocerlos porque nos van a dar la pauta para saber cómo alimentar a un animal lechero contra un animal cárnico. Muchas veces pensamos, ay, pues si los dos son vacas, ¿no? Pero hay una gran diferencia en la alimentación de una vaca lechera contra una vaca cárnica. Abismal. Y ¿quién lo da? No es que cambie su sistema digestivo y por eso no vamos a profundizar en ese tema. Su sistema digestivo sigue siendo idéntico en una que en otra, pero lo que cambia son los patrones de fermentación, dependiendo del tipo de dieta que yo doy y en consecuencia los productos que obtengo, que son estos ácidos grasos volátiles y sus proporciones, ¿va? Les digo que en ese tema no nos metemos mucho porque ya lo van a trabajar más adelante. Aquí en cuestión de sistema digestivo sí son iguales una vaca lechera que una cárnica. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son estas? Pues representa una ventaja o representa una desventaja, ¿no? Que puedan tener todo este sistema como tan especializado, esta cámara de fermentación, esta simbiosis con las bacterias, con los protozoarios, con las arqueas. Realmente esto es una ventaja o es una desventaja, grosso modo, ¿no? Entonces, pues las grandes ventajas que tienen es que podemos, y yo creo que la ventaja por excelencia es que podemos utilizar alimentos sumamente fibrosos que no pueden ser utilizados en otras especies, y esto los hace baratos. Ajá. Un forraje producido en campo, en pradera, yo lo produje, yo lo sembré, yo lo coseché, yo lo fertilicé, estará costándome ahorita alrededor de 70 centavos el kilo. Un alimento concentrado, bueno, tiene bastante humedad, pero es muy barato, ¿ok? Un ensilado ya puesto en un corral con todo y todo su proceso de ensilaje, que es un alimento, una forma de almacenarlo, me estará costando alrededor de 90 centavos. 1.10 con lo caro que están ahorita todas las cosas, ¿no? Todos los insumos. Un maíz me está costando ahorita alrededor de 4.30 el kilo. Una pasta de soya está en casi 11 pesos el kilo. Ajá. Entonces, el rumiante no es tan eficaz en cuanto a la transformación de los nutrientes. Un rumiante necesita comerse 5, 6, 7 kilos, si está en pastoreo más, de alimento para producirme 1 kilo de carne. A diferencia tal vez, digamos, de una gallina o un pollo que requiere comerse 1.8 kilos, 1.7 kilos para producirme 1 kilo de carne, ¿no? Entonces, ¿qué va de 6 kilos que se tiene que comer una vaca para producirme 1 kilo de carne contra 1,5 kilos, 1,8 kilos de un pollo para producirme el mismo kilo de carne? Ajá. Entonces, si yo lo veo así, digo, pues no, como que no me convienen los rumiantes, ¿no? Como me conviene más el pollo, porque tiene una mayor eficiencia, o un cerdo que está en 2.8, ¿no? Me convienen más. Pero ¿cuál es la característica de los rumiantes? Esta, que ellos pueden hacer uso de esos alimentos que me cuestan 70 centavos y no me cuestan 11 pesos el kilo, como una pasta de soya. Ahí también está una gran diferencia, ¿no? 1 peso contra 11 pesos lo rebasa 10 veces, ¿no? Generalmente sí tenemos que hacer complementación en algunas épocas o etapas productivas muy específicas, pero podemos en algunas otras etapas hacer uso de estos insumos muy, muy económicos que no competimos con ninguna otra especie. El humano se los come y le sirve de lastre. Entonces, esa es una gran ventaja en los rumiantes y que yo particularmente estoy convencida que nos hace mucha falta explotarla. De un tiempo para acá se intentó intensificar toda esta producción animal y pues como nuestro gran vecino del norte, al ser Estados Unidos, pues esta intensificación la hizo en corrales, pues si ellos tienen, no sé, hatos lecheros
de 5.000 vacas y cada vaca les produce 60 litros, pues ¿quién no quiere eso, no? Pues yo quiero eso y entonces empezamos a adoptar este tipo de sistemas de producción que no forzosamente eran los más viables, ¿no? Para las características que tenemos en este país, ¿no? Y entonces tenemos sistemas en donde hacemos uso de estos insumos carísimos que cuestan 11 pesos, que cuestan 6 pesos, 7 pesos, y dejamos de lado todos estos alimentos que son sumamente económicos. ¿Por qué? Pues porque producir en pastoreo es algo extensivo, ¿no? No nos da rendimientos. Entonces, bueno, ahí es algo con lo que todavía estamos trabajando mucho para volverlos más eficientes y que el ganadero, el productor, le empiece a ver como también la importancia, ¿no? de estos productos. Poco a poco se les nota más. ¿Por qué? Porque cada vez es más costoso. Creo que se los comentaba hace poquito, ¿no? Ahorita que estamos trabajando mucho con la cuenca lechera de Xochimilco, todos los productores utilizan subproductos agroindustriales, todos. No hay uno que su dieta se base en los productos tradicionales que nos enseñaron, que era el maíz, el heno de alfalfa, la pasta de soya. ¿Por qué? Porque son muy caros. Y entonces todos estos productos agroindustriales, como por ejemplo uno, utiliza todo el desperdicio de la central de abastos, en la cual viene col, espinacas, lechugas, rábanos, zanahoria. Ujú. Todos estos me generan un patrón de fermentación muchísimo más similar al de los forrajes que al de un concentrado. Entonces, ya sea de manera pastoreo o de manera en corral, se está retomando mucho porque pues los costos a veces ya no están dando para que los sistemas sean rentables y pues se tiene que regresar a estos sistemas que se les dejó de lado durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, no echen en saco roto su clase de forrajes el próximo semestre. Vale. Otra, pues la capacidad de degradar la celulosa, ajá, que obviamente está relacionado con el anterior. Y otra superventaja es esta síntesis de proteína microbiana, ¿ok? Como les decía, ellos una vez que llega la proteína, la degradan de tal manera que la convierten en lo que ellos quieren, en lo que el microorganismo necesita. Entonces, probablemente ese microorganismo consumió en la dieta, entre muchos aminoácidos, una metionina. Entró la metionina, pero en ese momento la bacteria no requería metionina. ¿Qué hizo? La deshizo, bueno, primero rompió la proteína, rompió la estructura terciaria, la secundaria, llegó a la lineal y luego una vez en la lineal la rompió en aminoácidos y no requería metionina. Entonces, ¿qué hace? La desamino, quítale el grupo amino, déjame la cadena carbonada y probablemente esa cadena carbonada se va a ir a la producción de ácidos grasos volátiles. Probablemente. O probablemente esa cadena carbonada, ese mismo grupo amino u otro que estaba en el ambiente, lo voy a meter, pero ahora ya no va a estar en esta esquina, la voy a tener aquí en medio. Y entonces ahora esa ya no es una metionina y se convirtió en un triptofano. Ujú. Obviamente el ejemplo fue al revés. Ajá, la metionina es un aminoácido esencial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también, así como se convirtió en este caso el triptófano, como lo acabamos de mencionar, puedo hacerlo al revés, puedo convertirlo en metionina. Entonces, esa idea de los aminoácidos esenciales, pues en rumiantes podemos no tenerla. Tenemos aminoácidos limitantes, que ya veremos más adelante qué es, más no esenciales. Se producen prácticamente todos los aminoácidos que conocemos. Y la otra, pues es que también producen todas y cada una de las vitaminas del complejo B. De igual manera, algunas de ellas en una cantidad limitada, como puede ser la cianocobalamina, sin embargo, de manera general se producen todas, ¿ok? Las desventajas, pues es que el animal necesita ocupar gran parte del día masticando, regurgitando, remasticando, reensalivando, redeglutiendo, y esto implica pues menor tiempo de consumo. Aún así, si tenemos alimentos de una degradación buena, por lo menos aceptable a buena, entonces su tasa de pasaje va a ser lo suficientemente acelerada como para que siga comiendo. Si tenemos alimentos que su degradación es muy lenta porque son sumamente fibrosos, porque tal vez son rastrojos o pastos así de muy mala calidad, entonces sí, el animal va a tener que ocupar demasiado tiempo en la rumia, de tal forma que va a ser tiempo que no va a ocupar en consumo, ¿va? Entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte. Y bueno, que aquí se requieren mecanismos muy complejos para poder llevar a cabo la fermentación y para poder llevar a cabo este pH tendiente a la neutralidad. Y eso sí está en nosotros, ¿no? En el tipo de alimento que nosotros vamos a dar, es el tipo de fermentación que nosotros vamos a obtener, ¿ok? Bueno, este no estaba tan interesante con la motilidad, entonces no me detengo mucho. Era nada más lo del el pasaje, el pasaje del alimento. Mm,
Ahí está. Lo voy a adelantar un poco. Es nada más como va pasando precisamente por los diferentes órganos. No me quiero detener mucho porque, les digo, el de la motilidad era el bueno. Aquí nos vamos a rumen, ¿ok? Entonces, aquí está el rumen, precisamente cómo va pasando a este que se ve ahorita sería el retículo. Ahí estaba el esófago y todos los microorganismos que llegamos a encontrar en este ambiente, ¿no? En todas estas bacterias. Ay, ya no le puedo adelantar ahora. Soy pésima para esto de las computadoras, chicos. Vale. Lo voy a parar para que podamos terminar con rumiantes hoy. Todavía tenemos 10 minutitos y necesito terminar con rumiantes. Se los dejo en la presentación para que lo puedan leer. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del omaso. ¿Se acuerdan que les hablaba de los pliegues en forma como de libro? Ajá. Entonces, este es el omaso y ahí se llegan a detener algunas partículas demasiado grandes, ¿no? Aquí ya estamos hablando del abomaso, ya pasamos al abomaso, que sería como el estómago verdadero o tiene la misma funcionalidad que un estómago en un monogástrico. Ujú. Y bueno, el resto del tracto, ¿vale? Ok, bueno. Y lo último que nos falta ver en rumiantes, que lo vamos a ver un poco rápido, que es muy cortito, es en el caso del lactante, la fisiología digestiva del animal lactante, ¿vale? En ellos vamos a tener un periodo que se considera de no rumiante, que es desde el nacimiento hasta las 3 semanas de vida. Y bueno, esto es debido a que todavía no está el desarrollo de todas estas bacterias que acabamos de platicar, ni protozoarios, ni hongos, ni arqueas, y por lo tanto no pueden degradar estos componentes que son la gran ventaja del rumiante, ¿no? Entonces, un lactante es importante considerarlo casi casi como un monogástrico. Por alguna extraña razón bastante errónea, porque lamentablemente lo he visto por mismos colegas, manejo alimenticio de colegas, médicos veterinarios, se asume que si pues va a ser rumiante, ¿no? Pues va a lograr degradar la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo estimulo que degrade la fibra? Pues dale fibra. Y entonces es muy común ver en animales lactantes que se les da forraje, cuando realmente aquí ellos no tienen la capacidad de degradar ese forraje. Y lo único que terminamos ocasionando es tener animales timbones, o sea, bien panzones, pero realmente sin desarrollo de las características fisiológicas más importantes, que es como, por ejemplo, el desarrollo de papilas, ¿no? Entonces, aquí aguas, hay que hacernos a la idea de que lo que realmente estimula el desarrollo de microorganismos y de papilas ruminales va a ser el uso de alimentos de muy fácil digestión, y esos no son los forrajes, ¿ok? Después de la semana 3 a la semana 8 se considera que viene un periodo de transición. En este periodo de transición yo podría empezar a incorporar un poco de forrajes, sí, pero siempre y cuando estos forrajes estén preferentemente molidos con el tamaño de partícula más pequeño posible, porque ellos todavía no van a llevar a cabo la rumia, eso sí no va a pasar. Ujú. La empiezan a desarrollar poco a poco y casi hasta las 8 semanas es que empieza a verse ya como este comportamiento como tal de regurgitación. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy el forraje grandototote? No le va a servir porque él no puede regurgitarla, remasticarla, reensalivarla. Ajá, que es las características del rumiante adulto, ¿ok? Entonces, si le meto forraje para empezar un poco de estimulación, tiene que ser en tamaños de partícula bien pequeñitos, de menos de 2 centímetros preferentemente. Ujú. Y poco y de muy buena calidad, una alfalfa de excelente calidad. No tengo esas características de forraje, no se las metan, no, 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 y nos mantenemos con concentrados, ¿ok? Y a partir de las 8 semanas, la mayoría de ellos, si durante este tiempo fueron bien trabajados en la parte de alimentación, entonces ya vamos a tener ahora sí un rumiante adulto con todas las características que acabamos de mencionar antes. Ujú. Durante este periodo vamos a tener que se forma algo conocido como gotera esofágica y esto también es importante considerarlo porque
como este rumen y retículo todavía no están desarrollados y todavía no hay aquí bacterias, ¿qué pasa si entra aquí la leche? Pues va a empezar una fermentación desagradable, el animal se infla un poco, disminuye un poco su consumo, entonces son corderos, becerros o cabritos que están incómodos un día. ¿Por qué? Porque no consumieron bien. ¿Y cómo logro que se forme la canaladura esofágica? Es algo muy sencillo, es algo que se hace, digamos, de manera natural en el animal, pero es importante siempre que cuando ellos van a consumir leche, mantengamos la cabecita hacia arriba. Han visto que ellos cuando van a tomar leche de la madre se agacha y levanta la cabeza. Este movimiento en su cabeza hace precisamente que esta canaladura esofágica se estimule. No se está generando ninguna estructura, prácticamente son pliegues que encontramos, un pliegue que encontramos a la altura del omaso y un pliegue que encontramos a la altura del retículo, que es lo que si formara como un popote, que no va a pasar a ningún otro lado más que directo al abomazo. ¿Ok? Entonces es bien importante que cuando les damos leches a estos tipos de animales muy pequeñitos en rumiantes, le levantemos la mamila para que se genere esa canaladura esofágica o vamos a tener fermentaciones desagradables. Si lo consumen directamente de la madre, generalmente no hay problema porque ellos mismos hacen ese movimiento, ¿va? Entonces, como les decía, es una imaginación de la pared del retículo, son como pliegues que encontramos dentro del mismo retículo y del omaso, y este es el que les va a generar que se haga como este tubo y no pase a ningún otro lado, ¿ok? El desarrollo ruminal, como lo pueden ver aquí, al inicio el abomazo está muy desarrollado, es lo que predomina, para terminar con un abomazo súper pequeño y que ya no tiene gran funcionalidad. Y poco a poco, esto lo estaríamos viendo más o menos a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 6 y a las 8 semanas, cómo se va desarrollando. Tampoco quiere decir que sea así súper exacto, va a depender mucho del tipo de alimentación que estamos dando durante este momento. Y acuérdense que esta alimentación tiene que ir más tendiente a alimento que se degrada muy fácil, ¿vale? Entonces, aquí está para quien no es tan visual y es un poco más numérico, aquí está precisamente cómo cambia en cuanto a porcentajes el desarrollo de estos compartimentos pregástricos. Y recuerden que esto es estimulado más por alimentos concentrados y si llegamos a utilizar forrajes de muy buena calidad y preferentemente molidos, ¿ok? En el caso de las bacterias, se van desarrollando por el contacto con el agua, con el suelo, con el forraje, con otros animales. En el caso de los protozoarios, se desarrollan principalmente por contacto con otros animales. Por eso también es importante que estén en atos, o sea, que estén acompañados, ¿vale? Y ya esta es la última parte que me gusta presentarles, que es en donde, esta es una investigación que se hizo en la Universidad de Penn State y ellos lo que hicieron fue con corderos de lactantes de menos de 2 meses, les dieron alimentos sumamente concentrados, o sea, pasta de soya, maíz, sorgo, todos estos alimentos de fácil degradación. En otro grupo de animales no les dieron nada más que leche, única y exclusivamente leche estos 2 primeros meses, y en otro grupo les dieron leche más el forrajes, ¿no? Entonces, leche sola, en otro era leche más forrajes y el otro era leche más alimentos de muy fácil degradación. Y estos son los resultados, miren, este es un rumen de un animal que solamente consumió leche. ¿Se acuerdan que necesitábamos papilas ruminales en donde se alojan todas esas bacterias? Aquí vemos papilas, No. no vemos No. papilas. No hay ese desarrollo, ¿no? En este de acá es un cordero que se le alimentaba con forraje. Entonces sí ya empezamos a ver un buen desarrollo del retículo, empezamos a ver un poco de papilas, pero realmente es mínimo. ¿Cómo ven este de acá? Ya está mucho más Tiene desarrollado. mucha. Está mucho más, este sí es una toallita, ¿no? Así toda esponjosita. Estos corderos eran corderos que se alimentaron con alimentos de fácil degradación. Entonces, no caigan en este error que es sumamente común, porque no porque vayan a ser rumiantes cuando sean adultos, lo son de lactantes. Estos primeros 2 meses, el rumiante no es un rumiante, ¿va? Tiene un sistema digestivo mucho más similar a un monogástrico que se está adaptando apenas que a un rumiante como tal, ¿va? Entonces, los forrajes no son la mejor opción en estos 2 meses. Y con eso terminaríamos la parte del sistema digestivo de rumiantes. Tiempo récord, normalmente no acabamos en una clase. Entonces, ¿dudas del día de hoy? Por el momento no. Ok, muchas gracias, Valeria. Vale, dejamos de grabar, Dul, por favor. Recording Y stopped. dejamos de compartir. Entonces, pues, creo que es la primera clase que nos extendemos las 2 horas. ¿Qué pasó, Itzel? Solo tenía la duda de cómo se llamaban los
los rumiantes que consumían pasto. Había dicho algo de cruceros, pero no me acuerdo bien. Los rumiantes que consumían pasto, los que prefieren las herbáceas, ¿sí? Sí. Ah, ok, solamente les llamamos selectores de forraje contra selectores de concentrados. Pero nada más recuerden que cuando hablamos de concentrados, en selectores de concentrados no nos referimos a estos concentrados tradicionales como maíz, pasta de soya, sino más a las hojas de los árboles. ¿Va? Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? No, creo que no. Vale, perfecto. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana listos para ver fermentadores posgástricos con DUL. Vamos a ver equinos y nos va a acompañar una excelente compañera también del Departamento de Nutrición Animal con la parte de conejos, especialista en conejos, para que les dé el lujo de detalle de los conejos, ¿va? Entonces, nos vemos mañana. Que tengan muy bonita noche y pues cualquier duda nos escriben o nos la dicen mañana, ¿va? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias.